La razón de nuestra visita, ustedes lo saben, es la resolución que el Parlamento Europeo adoptó el 31 de mayo como consecuencia de la enorme preocupación que el Parlamento mostró a raíz de los acontecimientos que este país sufrió desde el 18 de abril pasado. En aquella resolución, también es conocido, el Parlamento Europeo mostró su condena a los actos represivos que se habían producido y manifestó especialmente su solidaridad con las víctimas de aquellos tristes acontecimientos. Este es el sentido de nuestra presencia aquí. Desde entonces, desde mayo del 2018, el Parlamento Europeo decidió hacer una visita al país y conocer in situ, hablando con el país, con todos, qué había ocurrido. Tomar conocimiento exacto de los acontecimientos y poder evaluar, por tanto, nuestra posición política respecto a las relaciones entre la Unión Europea y Nicaragua. Estamos aquí en cumplimiento de ese mandato, de esa resolución. Y quiero decirles que hemos tenido una visita extraordinariamente eficaz, intensa, extensa, y ya empiezo por señalarles que estamos agradecidos al gobierno de Nicaragua porque ha facilitado con plenitud la visita. No hemos tenido ninguna objeción, ningún límite a nuestras pretensiones, inclusive y en particular me parece destacable la oportunidad que tuvimos ayer de visitar 2 cárceles del país y de entrevistarnos directamente con varios presos y presas en La Esperanza y en El Chicote. Quiero que sepan que mis palabras responden, por tanto, a la pluralidad política de quienes aquí estamos. Hay partidos como el Partido Popular Europeo, el Partido Liberal, la Izquierda Unitaria Europea, el Partido de los Conservadores, el Partido FDD. El Parlamento Europeo es una expresión, como ustedes pueden imaginar, muy plural ideológicamente, pero creo que voy a poder expresarles un punto de vista común sobre lo que es nuestra impresión después de esta visita. Hablo al pueblo de Nicaragua, sé que hablo a los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua y lo hago explicando en primer lugar que nuestra voluntad de estar aquí es ayudar al pueblo de Nicaragua. Esta es nuestra única voluntad. Nuestras opiniones quieren ser respetuosas con el país y con sus instituciones. Y lo van a ser. Lo que no evitará que digamos lo que pensamos. Y sobre todo quiero excluir cualquier pretensión de nadie respecto a cualquier afán de injerencia en la soberanía de Nicaragua. Nicaragua es un país soberano, lo sabemos muy bien. Y nuestra voluntad no es producir ninguna injerencia en el país, sino ayudar a los nicaragüenses después de los dramáticos acontecimientos que han tenido lugar en este país. Por eso me dirijo al país, repito, con respeto a las instituciones, agradeciendo al gobierno la visita que hemos hecho y excluyendo, como he dicho, cualquier ánimo de violentar la soberanía nacional y la voluntad endógena del país. Porque, como luego diré, Nicaragua es de los nicaragüenses, de nadie más. En primer lugar, déjenme que les traslade una breve reflexión sobre cómo interpretamos el pasado. Sobre los acontecimientos producidos entre abril y junio del 2018, nosotros hemos recibido 2 versiones antagónicas. Antagónicas totalmente. El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión, señoras y señores, coincide con la que la mayoría de los órganos internacionales han explicitado en documentos incuestionables en nuestra opinión. Las protestas se iniciaron con motivo de una medida en materia de seguridad social del país. La represión de esas manifestaciones fue desproporcionada. La consecuente extensión de las protestas generó e hizo ver la existencia de un malestar larvado, de un pueblo con demandas
de más libertad, de mejor democracia. Demandas imprevistas y desconocidas. La consecuente extensión de esas protestas, la represión y la violencia generada en las mismas han provocado, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, cientos de muertos, heridos, detenidos, desaparecidos. Nos remitimos a los informes de los organismos internacionales. Nos reiteramos en la resolución que adoptamos el 31 de mayo y, sobre todo, manifestamos una vez más nuestra condolencia y solidaridad con tanto dolor, con tanto sufrimiento, que una gran parte de este país sigue teniendo. Segunda idea que queremos trasladarles. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos. Déjenme que les exprese en primer lugar y de manera sistemática cómo vemos desde la Unión Europea esta denuncia que hacemos con toda rotundidad. 3 libertades fundamentales: la expresión, la reunión y la manifestación están seriamente restringidas o inclusive prohibidas y en todo caso limitadas para muchos. Un número importante de presos políticos lo están por el ejercicio de esos derechos. Los procesos judiciales contra ellos no gozan de las garantías procesales y penales suficientes. Las condiciones no son adecuadas. Permítanme que les exprese simplemente la referencia personal cuando entré en la celda de Miguel Mora ayer por la mañana. Miguel Mora llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una Biblia. No es admisible. El derecho a la información está en peligro. Demasiados periodistas detenidos, exiliados y amenazados. Medios audiovisuales cerrados o allanados. Periódicos en riesgo de poder publicar si no les permiten importar el papel o la tinta. Todos los ciudadanos tienen derecho a la información y a ser informados. Es una regla elemental de la democracia. Tercera idea. Nicaragua vive una grave crisis política. Nos hemos encontrado, señoras y señores, con 2 Nicaraguas. La Nicaragua oficialista y sandinista y la Nicaragua que pide más libertad y mejor democracia. Las dos son igual de legítimas, pero no se reconocen. La polarización social y política, el extremismo entre las 2 Nicaraguas avanza, en nuestra opinión, peligrosamente. Se está fracturando el país. Las familias, los amigos, los centros de trabajo. Algo especialmente importante percibimos en la idea de que la oposición con la que hemos hablado, articulada en diferentes movimientos sociales, partidos, organizaciones de la sociedad civil, han expresado con rotundidad que solo defenderán sus ideas a través de la paz. Y nos parece extraordinariamente importante recordar esta firme convicción de todos los interlocutores con los que hemos hablado. Hemos constatado una voluntad clara y firme de paz en el ejercicio del legítimo derecho a la oposición política. Pero los riesgos de una guerra interna
no son despreciables. No lo digo yo, lo dijo en una carta que bien recordamos el señor Solís, que me parece una voz autorizada a este respecto. Al pueblo nicaragüense les recuerdo que hay un pasado demasiado bélico en el país y hay un crecimiento peligroso del odio entre las dos partes. Esto es crisis política. Nicaragua tiene también como consecuencia serios problemas económicos en un horizonte político tan inestable y tan conflictivo. La senda positiva de crecimiento económico de los últimos años, que el país venía experimentando con crecimientos en el entorno del 5%, extraordinariamente necesarios, yo diría condición necesaria para la mejora de las condiciones de vida de un país pobre, están en peligro. La recesión generará más paro. La reducción del Producto Interior Bruto deteriorará más la situación sociolaboral de los trabajadores. La situación macrofinanciera del país, en un contexto complejo desde el punto de vista internacional, no es segura. De manera que, señoras y señores, la acumulación de un conjunto de elementos nucleares en la crisis democrática del país, la crisis política y los riesgos económicos, nos llevan a una conclusión que queremos trasladar con toda claridad. Nicaragua necesita un diálogo interno urgente. Necesita recuperar el diálogo y la negociación entre gobierno y oposición, entre esas dos Nicaraguas tan legítimas y tan reales. No hay salida para Nicaragua si una Nicaragua aplasta a la otra. Necesitan reconocerse y respetarse. Necesitan negociar las condiciones de la democracia. Necesitan acordar las condiciones de la convivencia. Necesitan edificar una cultura de la democracia, el bello edificio de la democracia en el que puedan ustedes convivir en paz y en libertad. Por eso recomendamos aprender de los errores del pasado, que los hubo. Todos tenemos que aprender de los errores del pasado en el diálogo frustrado. Por eso recomendamos la ayuda internacional en ese proceso. Por eso recomendamos centrar la negociación en, sobre todo, las reformas necesarias para garantizar que la decisión del pueblo sea respetada. Punto. Y por tanto que la democracia sea segura, creíble. Y la UE, la Unión Europea, en nombre de quienes hablamos, tiene un compromiso firme por ayudar a este país, especialmente porque su capacidad de expertise en la construcción del Estado de Derecho y en la credibilidad del sistema electoral es probablemente la mejor del mundo. Y queremos ayudar a eso. Esto es lo más importante, probablemente. Hay muchas razones urgentes para debatir en el diálogo, pero quizás lo más importante es acordar las condiciones de convivencia en democracia para el futuro, aceptando y reconociendo que la democracia tiene una regla, que es aceptar la posibilidad de la derrota. Hay una expresión de la señora Mogherini que quiero recordar aquí, que quiere establecer la posición de la Unión Europea a este respecto. Un genuino diálogo y negociación que incluya la adopción de reformas electorales para asegurar las elecciones creíbles respondiendo a los estándares internacionales es la única vía para resolver la crisis y atender las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Literal. Así lo suscribimos los aquí presentes. Por todo esto, y voy concluyendo ya, señoras y señores, pedimos al gobierno que facilite ese diálogo con tres gestos que a nosotros nos parecen imprescindibles, condición básica de ese diálogo. Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y, por supuesto, que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad, que no sigan en la cárcel.
No estamos pidiendo nada contrario al ordenamiento jurídico del país que respetamos. Pero en el proceso transitorio a la sentencia, casa por cárcel es mejor que cárcel inadecuada. Es más justa. Segunda cosa, pedimos que cesen las limitaciones a las libertades y el acoso a los líderes sociales que ejercen derechos y libertades fundamentales. No podemos admitir que personas que han venido a vernos, por el mero hecho de venir a vernos, hayan sido o estén siendo asediadas. Nos parece una contradicción con la plenitud de libertad con la que hemos realizado esta visita a Nicaragua. Pero no podemos considerar más que intolerable que personas que simplemente han venido a vernos no hayan podido salir por la puerta del hotel sin ser perseguidas. No puede ser. Esta mínima condición de libertad de movimientos, de reuniones, de expresión, es condición sine qua non para un proceso de negociación democrático como el que estamos reclamando. Y tercer gesto que le pedimos al gobierno, que permita la vuelta al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas, el CIDH, el GIEI, el MESENI, ONGs, organizaciones que son elementos nucleares de la credibilidad internacional. El gobierno cometió un error, en nuestra opinión, expulsándolas o privándolas de personalidad jurídica a organizaciones cuya voz transmiten una enorme credibilidad en todo el mundo, desde Sudáfrica a Moscú. Y también pedimos algo a la oposición, señoras y señores. Le pedimos que reitere su mensaje de paz, que reitere que solo con la palabra y con los votos pretende acceder al poder político. Quizás sea innecesario, porque hemos visto la convicción en sus interlocutores, pero es imprescindible. Nunca más violencia en Nicaragua, nunca más. Y también le pedimos que fortalezcan la vertebración de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos también, todos juntos, que articulen realmente una interlocución ordenada para que haga factible ese diálogo que estamos reclamando entre nicaragüenses. Queremos dejar claro finalmente que la situación actual de Nicaragua, la actual, en materia de derechos humanos y democracia, no es compatible con el acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene con Centroamérica, pero también con Nicaragua. Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país.